etortzea haitik. Ikusten da gaurko saio oso interesantea dela. Orduan, eskerrik asko etortzea haitik eta eskerrik asko bai Lourdes Navarrori hau eiterren, ez? Gaur dira 10. Jardunaldiak izango dira osasunen buruz. Gaurko jardunaldia izango da cannabis egonadi. Benetan oso pozik nau hau jardunaldia aurkeztea. Oindala 3-4 urte aurkeztu zen hementxe bertan liburu bat, ni orduntxe hasi nintzen hemen eta oso harrituta lotu nintzen mungialdean daukagu zen praktika txarra batzuten, ez? Eta gaztean buruz, postenaz benetan kannabisen zera izatea gaur. Aita bebanaz, 20-23 urteko mutilinen aita, eta oso urduri emitintu zen gauzek dire. Hau da 15. ekitaldiz egin dana, ikusten da lezamen, agente desberdinez hauzie, seguridadea, agente pilo bat. Hile honetan hainbete ekitaldi edo ekintza dauz prestatuta, hor zueri mondatzuen dokumentazioan ikusiko duzu, zelango programa tau zen, guk guduna eman komunitatetik, praktika onak eukitea danok, eta hortik kopie eta beti izaten dut praktika txarratatik beti ikisten da zeuz errez. Horretako gaur dekusamen bete aditu buruz eta euren esperientziak entzungu duguz, ez? Horretarako ukiko dugu Ainhoa Otaola Agirre, bera da lizentzia den filosofia eta periodismo eta oso aditua fundazio etorkintzunatik, ez? Como decía, egunon y eskerrik asko a todos los que habéis venido hoy. Se ve que es una cosa interesante, como no. Eskerrik asko Lourdes por realizar esto. La verdad que es una cosa hoy que a mí realmente me preocupa, ¿no? Como Aita y también como presidente de la mancomunidad, pues es un problema que se ve en la zona. Se intenta mejorar en todos los aspectos. En su día, cuando se presentó el libro, la verdad es que a mí me dejó bastante preocupado y doy las gracias a Lourdes por hablar sobre este tema hoy. Lo que intentamos desde la mancomunidad es intentar hacer buenas prácticas, enseñar a la gente lo que sí y lo que no hay que hacer. Hoy vamos a tener con nosotros aquí diferentes agentes que nos explicarán sus experiencias. Para ello vamos a tener como moderadora a Ainhoa Otaola, que es licenciada en periodismo y en psicología, viene de la Fundación Etorkizuna. Entonces, ella va a ser la moderadora de todo esto. Y yo antes quiero hacer un inciso y como bien sabéis todos y todas, se nos acaba la legislatura. Estoy aquí como presidente, no sé cómo estaré en la siguiente legislatura, pero sí que quiero agradecer a los técnicos y técnicas de la Mancomunidad de Mundialde la labor que hacen, y la verdad es que empezando desde la primera hasta la última, Eva, Marijo, Loli, Bego, Lourdes, Joana, Amaya, Vivi, Iñaki, Ane, os quiero dar las gracias porque yo cuando he entrado aquí no he tenido, la verdad es que, ni idea de esto. Para mí era un mundo que nunca había estado y la verdad es que me habéis facilitado el trabajo. Ya sé que es difícil con los políticos hacer el gusto de todos, ¿no? Es imposible, pero lo he intentado hacer lo mejor posible y os quiero agradecer a todos y a todas lo que me habéis facilitado. Esto surgió hace 3 años y medio. Se me acercó una persona y me dijo: Asier, hemos pensado que tú tienes que ser el endacari y habrá que refrendarlo en la asamblea. Me dijo: tú tranquilo, que son unas firmas. Joder con las firmas, perdón. Firmas he echado un montón, pero también he echado un montón de horas, ¿no? He echado un montón de horas y la verdad es que, como os digo, es un tema que desconocía y me ha venido muy bien. Creo que mucha gente debería de saber la labor que se hace, no solo cuando se necesita, ¿no? Sino que, deberíamos de pasar todos por ahí para saber lo que realmente es. Y quiero agradecer también especialmente a mi escudero, que sería escudera en este caso, pero por el físico yo debería ser escudero Sancho Panza y ella debería ser el Quijote, ¿no? Pero quiero agradecerle especialmente porque me ha aguantado, me ha frenado, soy bastante impulsivo y es lo que tengo que decir. Eskerrik asko a todos y a todas y no sé cómo seguiré, si de presidente o lo que sea. Pero eskerrik asko, y si necesitáis algo, ya sabéis dónde doy. Así que Ainhoa, te doy la palabra.